Isabel notó el cambio a mediados de octubre, cuando Ricardo empezó a trabajar hasta tarde. Solía llegar a casa a las 7:30 en punto, se quitaba los zapatos en el pasillo y gritaba algo así como, «Isa, ya estoy en casa», desde el umbral. Ahora las llaves giraban a las 8 o incluso más tarde, y en lugar del saludo habitual, ella solo oía el portazo de la puerta de la nevera en la cocina. Al principio lo había achacado al ajetreo de la temporada en Emilio e Hijos, donde Ricardo había sido jefe de ventas durante 6 años. En efecto, octubre era un mes caluroso. Todo el mundo tenía prisa por comprar productos antes de las vacaciones, y la competencia entre los proveedores era especialmente feroz. La empresa comercializaba artículos para el hogar, y era en esta época del año cuando las ventas se disparaban. Ricardo se quejaba a menudo de los nuevos competidores de Ciudad de México, que hacían dumping y ahuyentaban a los grandes clientes. Quizá por eso ahora trasnochaba, intentando conservar su clientela. Pero cuando los retrasos se prolongaron hasta noviembre, Isabel empezó a preocuparse en serio. Noviembre solía ser un mes tranquilo en su negocio, un momento para hacer balance y planificar el año siguiente. No debería haber ningún motivo especial para hacer horas extras. El horario de Ricardo no era lo único que había cambiado. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, ya no le daba un beso de despedida como había hecho durante los últimos 11 años de matrimonio. Solía ser un ritual pequeño pero importante. Se acercaba a ella en la cocina mientras le preparaba café. La abrazaba por detrás y le besaba la coronilla de la cabeza, mientras ella estaba de pie junto a los fogones. «Nos vemos esta noche, preciosa», le decía entonces, y esas palabras la habían puesto de buen humor para todo el día. Ahora se limitaba a murmurar algo así como, «Nos vemos esta noche», y desaparecía por la puerta sin esperar siquiera a que ella se volviera hacia él. Sorbió su café apresuradamente, de pie junto a la ventana mientras miraba algo en su teléfono. Isabel le preparaba el desayuno, huevos con bacon o tostadas con aguacate, pero él a menudo lo dejaba sin tocar, diciendo que llegaba tarde. Y por las tardes, en lugar de hablar de su día como solía hacer, sacaba el teléfono y se quedaba mirando la pantalla. Ricardo era un hombre que no soportaba los aparatos. «Esas malditas cosas atontan a la gente», solía decir cuando veía a los jóvenes caminando mirando pantallas. Tenía un teléfono normal de botones y lo usaba exclusivamente para llamar. Hacía solo 2 años que tenía un smartphone, y fue por insistencia de sus jefes. La empresa había cambiado a un mensajero corporativo para comunicarse con los clientes, pero ahora el teléfono estaba pegado a sus manos. Revisaba los mensajes mientras comía, contestaba algo tumbado en el sofá frente al televisor. Incluso en el baño ella podía oír los inconfundibles sonidos de las notificaciones. Isabel intentaba mirar por encima del hombro de su marido, pero Ricardo siempre le daba la espalda o tapaba la pantalla con la palma de la mano. Estos movimientos eran tan naturales que al principio ni siquiera les prestó atención. Pero con el tiempo, empezó a notar un patrón. En cuanto se acercaba a él, el teléfono desaparecía inmediatamente o ponía la pantalla boca abajo. Cuando ella le preguntaba qué estaba leyendo en él, Ricardo respondía con una sola palabra: «Cosas del trabajo» o «nada importante». Pero la sonrisa que aparecía de vez en cuando en su cara mientras miraba el teléfono no se parecía en nada a la que se reacciona normalmente ante la correspondencia de trabajo. Era una sonrisa especial, cálida, e Isabel era dolorosamente consciente de que hacía mucho tiempo que no veía la cara de su marido así cuando la miraba. Las cenas, que antaño habían sido un momento para hablar tranquilamente del día, se habían convertido en silenciosas rutinas de devorar comida. Isabel cocinaba sus platos favoritos: bistecs fritos con judías, pollo en salsa picante de guindillas, pescado con verduras y salsa de queso. Pero Ricardo comía mecánicamente, echando de vez en cuando un vistazo a su teléfono, que yacía con la pantalla hacia abajo junto a su plato. Siempre elogiaba su cocina, le pedía más, le contaba cómo sus colegas envidiaban sus comidas caseras. Isabel estaba orgullosa de sus habilidades culinarias. Había aprendido a cocinar de su abuela, que regentaba un pequeño restaurante en su barrio. Para ella, cocinar no era solo una tarea, sino una forma de expresar su amor y cariño. Cocinaba cada plato con el corazón, seleccionando cuidadosamente las especias
y pensando en lo feliz que se pondría Ricardo al probar algo nuevo. Ahora comía en silencio, como si no notara el sabor. A veces ella captaba su mirada y veía que él miraba a través de ella, pensando en otra cosa. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó Isabel, intentando entablar conversación. Bien, respondió Ricardo, sin levantar la vista de su plato. ¿Cómo van las cosas con el nuevo proveedor de Guadalajara? Creí que habías dicho que había un problema con él. Ya se ha solucionado. ¿Habéis negociado nuevas condiciones? Sí, las negociamos. Volvió a hacerse el silencio. Isabel se dio cuenta de que no podía sacarle ni una palabra a su marido, pero siguió intentándolo. Le habló de sus pacientes, de incidentes graciosos en el trabajo, de las noticias que oía en la radio de camino a casa. Ricardo asentía e insertaba los ajá y ya veo obligatorios, pero era evidente que no estaba escuchando. El cambio en su intimidad física le resultó especialmente doloroso. Ricardo solía ser un marido muy cariñoso. A menudo la abrazaba sin motivo, la besaba cuando se encontraban en la cocina, le acariciaba el pelo mientras leía sobre su hombro. Por las noches se sentaban a menudo en el sofá y él le acariciaba el brazo o el hombro mientras veía la televisión. Ahora casi no había contacto físico entre ellos. Ricardo se sentaba en una silla en vez de en el sofá junto a ella. Cuando ella intentaba acurrucarse contra él se ponía tenso y al cabo de unos minutos encontraba una excusa para levantarse. En la cama, le daba la espalda y se quedaba dormido rápidamente, a pesar de que podían estar tumbados y hablando durante horas antes de acostarse. Isabel trató de explicarse a sí misma estos cambios por el cansancio de su marido, el estrés en el trabajo o la edad. Acababa de cumplir 36 años. Quizá estaba pasando por algún tipo de crisis de los 40. Había leído en revistas femeninas que a esa edad los hombres suelen replantearse su vida y retraerse. Pero su intuición le decía que no era solo eso. Algo había cambiado radicalmente en su relación, y ella no entendía qué era. A principios de diciembre decidió hablar sin rodeos. Después de cenar, cuando Ricardo se dirigió al salón para ver la televisión, como de costumbre, ella le siguió. Puso las noticias y se acomodó en su sillón favorito, colocando el teléfono en el reposabrazos. Ricardo, creo que tenemos que hablar, dijo ella sentándose en el sofá junto a su sillón. Él no contestó, cambiando de canal con el mando a distancia. En la pantalla parpadeaban anuncios, partidos de fútbol, telenovelas mexicanas. ¿Me oyes?, repitió Isabel. Te oigo. ¿De qué hay que hablar? Se detuvo en un canal de deportes que mostraba boxeo. De nosotros. Sobre lo que pasa entre nosotros. Eres diferente. Diferente. Distante. Ricardo por fin la miró. Había irritación en sus ojos como si ella lo distrajera de algo importante. No pasa nada. Solo mucho trabajo. Cansancio. Es normal. Pero antes no eras así. Incluso cuando estabas cansado seguíamos hablando. Me hablabas del trabajo, me preguntabas cómo estaba. Y ahora, Isabel no sabía cómo expresar exactamente sus sentimientos. Ahora siento que estás aquí, pero es como si no estuvieras. Isa, no seas tan dramática. No pasa nada. Es solo un momento difícil en el trabajo. Hay más competencia, más tiempo para dedicar a los clientes. ¿Y en casa? ¿Trabajas en casa todo el tiempo? ¿A qué te refieres? El teléfono. Siempre estás al teléfono. Antes ni siquiera lo cogías en casa. Decía que la casa era un lugar para relajarse de tanto trabajo. La cara de Ricardo se ensombreció. Isabel vio cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula, señal inequívoca de que estaba enfadado. Los tiempos han cambiado. Ahora todo el trabajo se hace a través de mensajeros. Los clientes escriben a cualquier hora, y hay que responder rápido o la competencia interceptará. Son los negocios modernos, Isabel. Si no estás de guardia las 24 horas del día, te quedas sin trabajo. La explicación sonaba razonable, pero algo en el tono de su marido hizo que Isabel sintiera que no estaba diciendo toda la verdad. Se defendía demasiado acaloradamente. Era demasiado detallista al explicar lo que debería haber sido obvio. Vale, pero quizá al menos en la cena podríamos mantener la mente alejada de los teléfonos. ¿Cómo solíamos hacer? ¿Recuerdas cuando solíamos cenar? Tú hablabas de tus clientes, yo hablaba de mis pacientes. Planeábamos los fines de semana, hablábamos de las noticias. Escucha. Ricardo alzó la voz y se levantó bruscamente de la silla.
Ya estoy trabajando como un loco todo el día para que podamos tener una vida normal. Estoy ganando dinero para este piso, para tu coche, para nuestras vacaciones. Esta noche quiero relajarme. Déjame ver la tele en paz. No te aferres a mí como a una sábana de baño. Isabel se estremeció ante la dureza de sus palabras. Ricardo nunca le había gritado, nunca le había hablado con aquel tono de voz. Incluso en los conflictos más graves de sus años de matrimonio, se había mantenido reservado y educado. No me aferro, dijo ella en voz baja. Solo quiero que estemos más cerca el uno del otro. Que hablemos como antes. Ya hablamos bastante. No todas las parejas tienen que mantener conversaciones íntimas todas las noches. La gente se cansa, quiere paz y tranquilidad. Se dirigió hacia la puerta, pero Isabel no se daba por vencida. Ricardo, espera. No es solo por hablar. Ahora estás diferente. Frío. Ya ni siquiera nos abrazamos. Ni nos besamos. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste algo bonito? Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Tenía una expresión en la cara que ella nunca había visto. Una mezcla de irritación, cansancio y algo más que no podía definir. Isabel, tengo 36 años. No soy un chico enamorado de 18 años que quiere piropearte todos los días y seguirte a todas partes con ramos de flores. Somos adultos en una relación seria. No tiene que ser como una película. No estoy pidiendo ramos de flores todos los días. Solo pido atención. Que te fijes en mí. Lo hago. Pero tengo cosas mejores que hacer que balbucear. Con esas palabras salió del salón. Isabel le oyó entrar en el dormitorio y encender la televisión. Se quedó sentada sola, sintiendo crecer en su interior una premonición inquietante. La palabra mimos la golpeó con especial dolor. Todo lo que había habido antes entre ellos, la ternura, el afecto, el cariño mutuo, le parecía ahora un mimo. Lo que ella consideraba la base de su relación le parecía una molestia. Al día siguiente, en el trabajo, no podía concentrarse en los pacientes. El centro de salud de la ciudad, donde Isabel trabajaba como médico de cabecera desde hacía 8 años, era un lugar en el que siempre se había sentido segura. Era un viejo edificio de 4 plantas en el centro de la ciudad, de los años 70. Pasillos con pintura verde desconchada en las paredes, un ascensor chirriante que se averiaba a menudo, despachos con mobiliario soviético. Todo aquello distaba mucho de ser ideal, pero Isabel adoraba su trabajo. Aquí conocía a todos los pasillos, a todos los miembros del personal. Tenía un ritmo practicado y unas tareas conocidas. Los pacientes la respetaban por su profesionalidad y humanidad. Nunca desestimaba sus quejas. Escuchaba atentamente e intentaba ayudar no solo con la medicación, sino también con una palabra amable. Pero hoy ni siquiera su trabajo habitual podía distraerla de pensar en Ricardo. Mientras atendía a los pacientes, no pensaba en sus síntomas, sino en el tono frío de su marido, su irritación, la expresión extraña que había visto la noche anterior. La anciana señora Luisa, que venía a verla todos los meses para tomarle la atención, se dio cuenta de su despiste. Doctor, ¿se encuentra bien? Hoy parece triste. Estoy bien, señora Luisa. Solo estoy un poco cansado. Tal vez hay problemas en casa. Mi marido también puede ser insoportable a veces. Los hombres son complicados, ya sabe. Isabel intentó sonreír, pero era una sonrisa tensa. Durante la pausa para comer, entró en el despacho de Estrella Moreno, su mejor amiga y compañera. Estrella trabajaba como enfermera jefe en la misma planta y era la única persona con la que Isabel podía hablar francamente de sus problemas personales. Se conocieron hace 8 años, cuando Isabel acababa de incorporarse a la clínica. Estrella ya llevaba 5 años trabajando aquí y ayudó a la nueva doctora a acostumbrarse al equipo. A pesar de sus diferentes personalidades, enseguida se cayeron bien, lo que acabó convirtiéndose en una gran amistad. Estrella era todo lo contrario de Isabel. Mientras que Isabel era reservada y cautelosa, Estrella siempre hablaba directamente, sin miedo a herir susceptibilidades. Su baja estatura, su figura fornida y su pelo negro corto con un corte práctico la hacían parecer más una estricta maestra de escuela que una enfermera. Pero sus pacientes la adoraban por su amabilidad y profesionalidad, y sus colegas la respetaban por su integridad y su voluntad de decir siempre la verdad. Estrella tuvo una amarga experiencia de divorcio.
Hace 3 años se divorció de su marido, que según se descubrió, llevaba 2 años engañándola con una vecina. Esta experiencia la volvió cínica sobre la vida familiar, pero también muy sensible a los problemas de sus amigas. «No tienes buen aspecto», dijo Estrella en cuanto Isabel entró en el despacho. «¿Qué te pasa?». El despacho de la enfermera jefe era pequeño y estrecho. Un escritorio de metal, 2 sillas, un botiquín y un atril con los horarios del personal. Sobre el escritorio había una fotografía de la hija de Estrella, Rosa, de 14 años, a quien su amiga estaba criando sola tras su divorcio. Isabel se sentó en la silla frente al escritorio de su amiga y suspiró. «Problemas con Ricardo. No es el mismo». «¿Diferente cómo?». Isabel detalló todos los cambios que había notado en los últimos meses. Los retrasos en el trabajo, la frialdad de su marido, las constantes llamadas telefónicas, la conversación que había tenido ayer. Estrella escuchaba atentamente y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó cuando Isabel hubo terminado. «Unos 2 meses. Quizá un poco más». «¿Lo explica de alguna manera?». «Dice que es mucho trabajo, que está cansado, pero también ha estado cansado antes, y nunca pasó nada como esto. Y ayer se enfadó cuando intenté hablar con él. Dijo que yo me aferraba a él, que estaba cansado de ganar dinero y que solo quería relajarse en casa». Estrella se quedó callada un momento, pensando en lo que había oído. Luego miró a Isabel con gravedad. «Isa, ¿has pensado alguna vez que podría tener a alguien más?». Isabel sintió que se le apretaban las tripas. La idea ya se le había pasado por la cabeza, pero la apartó de su mente, sin querer siquiera considerar la posibilidad. «¿A qué te refieres?». «Bueno, una amante. Todo lo que me cuentas me suena a los clásicos signos de infidelidad. Tardanzas en el trabajo, mensajes constantes en su teléfono que te oculta, falta de voluntad para hablar, frialdad en casa, irritación cuando intentas solucionar las cosas». «No seas tonta», intentó desechar Isabel. «Ricardo no es así. Llevamos 11 años juntos y nunca ha mirado a otras mujeres. ¿Recuerdas cómo se reía de los infieles? Decía que no entendía cómo se podía traicionar a alguien a quien se quería. La gente cambia, Isa. 11 años es exactamente el momento en que los hombres empiezan a buscar nuevas sensaciones. La crisis de la mediana edad, el deseo de sentirse joven y deseable de nuevo. Estrella, por favor». «Está bien, está bien». Su amiga levantó las manos en un gesto conciliador. «Puede que me equivoque, pero tienes que averiguar qué está pasando. No puedes seguir así. Ya ves cómo te está afectando. No duermes, no comes, te distraes en el trabajo. ¿Qué sugieres? Síguelo. Mira a dónde va después del trabajo. ¿Con quién habla por teléfono? Quizá intentar mirar su teléfono cuando está distraído». Isabel negó con la cabeza. «No puedo espiar a mi propio marido. Está... está mal. Significa que no confío en él». «¿Confías en él?». La pregunta sonó como una ducha fría. Isabel se dio cuenta de que no podía responder sinceramente que sí. La confianza que parecía ser la base inquebrantable de su relación se había resquebrajado seriamente en los últimos meses. «Está mal que un marido mienta a su mujer», continuó Estrella. «Está bien que averigües la verdad. Está en su derecho. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si descubre que le he estado siguiendo? Arruinaría nuestra relación para siempre. Y si tienes razón, entonces vuestra relación ya está arruinada, solo que aún no lo sabe». Isabel permaneció en silencio. Su lógica era implacable pero persuasiva. «Piénsalo», añadió Estrella con más suavidad. «No puedes vivir en lo desconocido. Te destruye por dentro. Es mejor saber la verdad, por dolorosa que sea, que estar atormentado por conjeturas y sospechas». «¿Pero cómo se hace? No soy detective privado». «Empiece por lo sencillo. Averigua si realmente trabaja hasta tarde. Llama a su oficina sobre las 19 de enero, cuando debería haberse ido. O conduce hasta el edificio de su empresa y mira si su coche está allí. ¿Y si alguien me ve? Aparca más lejos. La clave es asegurarse de que dice la verdad sobre los retrasos laborales. Si resulta que miente, es grave». El resto de la jornada laboral pasó como un borrón para Isabel. Las palabras de Estrella daban vueltas en su cabeza, obligándola a reconsiderar los últimos meses desde un nuevo ángulo. ¿El cambio de comportamiento de Ricardo podía explicarse solo por el trabajo? ¿O había algo más serio detrás?
Aquella noche, en casa, observó atentamente a su marido. Ricardo llegó a las 9:30, como de costumbre, alegando un retraso en el trabajo. Cenó en silencio, cogió el teléfono y se acomodó en su sillón frente al televisor. Pero ahora Isabel se fijaba en detalles en los que antes no había reparado. La rapidez con la que tecleaba los mensajes. Claramente no informes de trabajo, sino algo más personal. La forma en que su rostro se iluminaba con una sonrisa cuando recibía una respuesta. El tipo de sonrisa que ella no había visto en su rostro en mucho tiempo. La forma en que se lleva el teléfono al pecho cuando ella pasa, como si protegiera algo muy valioso y secreto. Cuando Ricardo se fue a duchar y dejó el teléfono en la mesilla de noche, Isabel sintió un impulso casi irresistible de mirarlo. Se acercó a la mesilla, alargó la mano para coger el teléfono, pero se echó atrás en el último momento. El sonido del agua corriendo en el baño le recordó que Ricardo podía salir en cualquier momento. Pero lo más importante era que aún no estaba preparada para dar el paso. Por el momento seguía confiando en que todo se solucionaría por sí solo, que en realidad se trataba de un periodo difícil que superarían juntos, igual que habían superado otras dificultades durante sus 11 años de matrimonio. La llamada llegó el martes por la mañana, cuando Isabel se estaba preparando para ir a trabajar. Estaba de pie frente al espejo del pasillo, ajustándose la bata blanca, cuando el teléfono sonó con fuerza e insistencia. Ricardo ya se había marchado, murmurando algo sobre una reunión temprano, como de costumbre. «Diga», contestó ella sin mirar la pantalla. «¿Señora Valenzuela?» La desconocida voz masculina sonaba formal y seca. «Soy el doctor Martínez, del Hospital Juárez. ¿Es usted la hija del señor Emilio Aguirre?» A Isabel le dio un vuelco el corazón. Su padre nunca iba al médico. Pensaba que los hospitales eran una pérdida de tiempo y dinero. «Sí, soy yo. ¿Qué le ocurre?» «Señora, siento darle esta triste noticia. Su padre murió esta mañana de un infarto agudo de miocardio. Fue encontrado en el almacén alrededor de las 7:00 AM. El resto de las palabras del médico se convirtieron en un zumbido ininteligible. Isabel se apoyó en la pared sintiendo que las piernas se le mareaban. Su padre había muerto. Emilio, que ayer mismo había estado regañando a los proveedores por teléfono, que siempre había parecido indestructible a pesar de sus 62 años. «El cadáver ya ha sido trasladado a la morgue», continuó el médico. «Tendrá que venir para la identificación y el papeleo». «Sí, sí, por supuesto. Ahora mismo voy». Isabel marcó el número de Ricardo con manos temblorosas. Él no contestó enseguida. «¿Qué te pasa? Estoy en una reunión». «Ricardo, mi padre ha muerto». Las palabras sonaron extrañas e irreales, como si las hubiera pronunciado otra persona. Una breve pausa. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Esta mañana. Un infarto. Tengo que ir al hospital». «Está bien. Iré a buscarte». «No, conduciré yo mismo. Ven al hospital si puedes». La morgue estaba fría y olía a lejía. Papá estaba tumbado en una mesa de metal, cubierto con una sábana blanca. Su rostro estaba tranquilo, casi en paz, y solo el tinte azulado de su piel delataba que ya no estaba vivo. Isabel permanecía a su lado, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Se habían visto hacía una semana. Él había pasado por la clínica para verla, quejándose de los jóvenes trabajadores que, según decía, no sabían nada de fontanería. Ricardo no apareció hasta una hora más tarde, cuando ya se habían resuelto todas las formalidades. La abrazó, pero mecánicamente, como si cumpliera un ritual obligatorio. Isabel sintió su abrazo como algo distante y formal. «Lo siento», dijo él en voz baja. Emilio era un buen hombre. Ella asintió, sin confiar en su voz. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. En su lugar, sentía un extraño entumecimiento interior. Los 3 días siguientes transcurrieron entre el ajetreo y el bullicio de la organización del funeral. Isabel se dio cuenta por primera vez de todo lo que había que hacer cuando moría un ser querido. Elegir un ataúd. Se decidió por uno sencillo de madera, sabiendo que a su padre no le gustaba la opulencia. Reservar un servicio funerario en la iglesia de San Antonio, donde sus padres se habían casado hacía 29 años. Encontrar un restaurante para el velatorio. Un pequeño establecimiento familiar no lejos del cementerio. Llamar a los parientes resultó especialmente difícil. Su padre solo tenía una hermana mayor,
Carmen, que vivía en Puebla con sus hijos. Hacía años que Isabel no veía a su tía, y la conversación telefónica fue tensa e incómoda. Lo siento, Isabel, dijo la tía Carmen en tono formal. Emilio era testarudo, pero un buen hombre. Intentaremos venir al entierro. Ricardo estaba por allí estos días, ayudando con los preparativos, pero Isabel sentía que lo hacía más por obligación que de corazón. Seguía mirando el teléfono tan a menudo como siempre, e incluso en la funeraria, mientras ella elegía ataúd, se distrajo varias veces con mensajes. El funeral se celebró el viernes. Había poca gente. La tía Carmen, su hijo y su nuera, algunos primos que Isabel recordaba vagamente y un puñado de compradores de la tienda de fontanería. Su padre había sido un hombre retraído y con pocos amigos. Isabel permaneció de pie junto al ataúd, con el vestido negro que se había comprado el día anterior, y escuchó la monótona lectura del sacerdote. Las palabras de las oraciones parecían distantes y vacías. Pensó en su padre, en cómo le había enseñado a arreglar el grifo de la cocina cuando tenía 10 años, en lo orgulloso que se había sentido cuando ella estudió medicina, en lo obstinado que se había negado a ayudarla en los últimos años. Después de la ceremonia en el cementerio, la gente empezó a dispersarse poco a poco. La tía Carmen se acercó a Isabel. Siento que hayamos tenido tan poco contacto con Emilio, dijo, pero quiero que sepas que si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Gracias, tía. Cuídate y cuida a Ricardo. La familia es lo más importante que tenemos. Al día siguiente, en el restaurante, la mesa conmemorativa era aún más pequeña. Las conversaciones fueron discretas, sobre todo acerca de lo buen trabajador que había sido Emilio, de lo honrado que había llevado su negocio. Isabel se sentó a la cabecera de la mesa, respondiendo a preguntas sobre planes futuros, agradeciendo las condolencias, pero era como si estuviera con otra persona. Ricardo no acudió al velatorio, alegando trabajo. A las 6 de la tarde todos se habían marchado. Isabel se sentía agotada y cansada. Solo quería llegar a casa, ponerse la ropa de casa y beber té fuerte. De camino a casa, Isabel miró por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad y pensó en el hecho de que ahora estaba sola. Su madre había muerto hacía 5 años de cáncer. Su padre ya no estaba. Solo le quedaba Ricardo, pero últimamente le parecía tan lejano. En casa, Isabel fue directa al dormitorio a cambiarse. Quería quitarse aquel vestido negro que ahora le recordaba a un funeral. Subió las escaleras, empujó la puerta del dormitorio y se quedó helada en el umbral. En su cama, sobre las sábanas blancas que ella misma había lavado y planchado, yacían 2 personas, Ricardo y una extraña mujer, morena, de unos 30 años, con una hermosa figura. Estaban a medio vestir, claramente acababan de hacer el amor. El tiempo se había detenido. Isabel se quedó en la puerta, sin poder creer lo que estaba viendo. El día del entierro de su padre, mientras ella se despedía de la única persona cercana, su marido se divertía con su amante en la cama que compartían. Ricardo y la mujer se levantaron de un salto cuando ella oyó el chirrido de la puerta al abrirse. La cara del marido era de susto y culpabilidad al mismo tiempo. La mujer empezó a subirse frenéticamente la blusa. «Isabel», empezó Ricardo, «el día del entierro de mi padre», dijo en voz baja, y su voz daba más miedo que un grito. «El día del entierro la trajiste aquí. Puedo explicarlo todo». «¿Explicar qué?». La voz de Isabel se hizo cada vez más fuerte. «¿Que me has engañado? ¿Que me has estado mintiendo todos estos meses? ¿Que el día que enterré a mi padre, tú estabas jodiendo eso?». Miró a la mujer que aún intentaba limpiarse. «Me llamo Paloma», dijo de pronto la desconocida, y no había ni un ápice de vergüenza en su voz. «Paloma Castillo, y no voy a esconderme ni a poner excusas. Ricardo y yo nos queremos». «Cállate», gritó Isabel. «Fuera de mi casa, ahora mismo». «¿Fuera de tu casa?». Ricardo encontró por fin la voz. «¿Quién paga el alquiler de este piso? ¿Quién paga la hipoteca?». «¿Qué?». Isabel no daba crédito a lo que oía. «He dicho que quién es el casero. Yo trabajo, yo pago todo. Tú solo te gastas mi dinero». Paloma ya se había vestido y se dirigía a la puerta. «Ricardo, te espero abajo», dijo lanzando a Isabel una mirada desdeñosa. Cuando la señora se marchó, Isabel y Ricardo se quedaron solos. Ella miró al que había sido su marido durante 11 años y no lo reconoció.
Aquel hombre cínico y colérico no tenía nada en común con el Ricardo con el que se había casado. ¿Cuánto tiempo lleva así?, se preguntó. 4 meses. ¿Y me has estado mintiendo todo este tiempo? No quería hacerte daño, pero lo nuestro se acabó. Se acabó hace mucho tiempo. Así que todos esos meses de llegar tarde a casa, de sentarte al teléfono, de apartarme. Yo estaba con ella, sí, estoy bien con ella, ¿sabes? Es joven, es guapa, es interesante, me hace sentir vivo. Cada palabra golpeaba como un látigo. Isabel se sentó en el borde de la cama, sintiendo que le flaqueaban las piernas. El día del funeral de su padre, repitió. ¿Cómo pudiste? Pensé que te quedarías más tiempo en el restaurante. No quería que te enteraras así. Así que no se trata de que me hayas engañado, sino de que te he pillado. Ricardo suspiró y se sentó en la silla junto a la ventana. Isabel, hablemos como adultos. Los dos sabemos que nuestro matrimonio hace tiempo que murió. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. He conocido a una mujer que me gusta de verdad y quiero estar con ella. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste honestamente? ¿Por qué no me pediste el divorcio? Porque no quería causar problemas. Pensé que tal vez te darías cuenta y te irías. Isabel le miró con incredulidad. ¿Este hombre indiferente y calculador podía ser el Ricardo que ella amaba? ¿Así que quieres el divorcio? Sí, y cuanto antes mejor para todos. Lo haré. Pediré el divorcio mañana, pero serás tú quien abandone esta casa, no yo. Ricardo sonrió. Estás confundida, querida. El piso es mío. Yo pago la hipoteca, así que tienes que limpiarlo. Pero yo también trabajo. Con tu sueldo de enfermera solo puedes comprar comida. Yo gano mucho dinero. Soy médico, no enfermera. ¿Cuál es la diferencia? La cuestión es la misma. Haz las maletas, Isabel. No tardes mucho. Se dio cuenta de que era inútil discutir. Técnicamente él tenía razón. El piso se había comprado a su nombre porque él tenía un sueldo más alto y el banco estaba más dispuesto a prestar. En aquel momento le había parecido lógico y correcto. Eran una familia, y no importaba a nombre de quién estuvieran los documentos. Al menos dame unos días para encontrar un lugar donde vivir. Mañana, Isabel. Mañana por la noche quiero que ya no estés aquí. Se levantó y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? A casa de Paloma. Voy a pasar la noche en su casa, y mañana volveré a mi casa. Cuando él se marchó, Isabel permaneció un buen rato sentada en el dormitorio vacío. Todo había sucedido tan deprisa que no había tenido tiempo de darse cuenta de lo ocurrido. Por la mañana era una mujer casada y con padre. Por la noche era una huérfana divorciada sin un lugar donde vivir. Extrañamente, la muerte de su padre no fue tan dolorosa como la traición de su marido. Su padre era viejo y estaba enfermo. Su muerte fue triste pero comprensible. En cambio, lo que Ricardo le había hecho era incomprensible. ¿Cómo se podía ser tan cruel con el hombre al que supuestamente se había amado durante 11 años? Empezó a hacer las maletas. Ropa, cosméticos, algunos libros, fotografías. Toda su vida cabía en 2 maletas y algunas bolsas. Qué poco había llegado a poseer en esta casa que consideraba suya. A las 10 de la noche llamó a Estrella. «Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el funeral?» «Estrella», le temblaba la voz a Isabel. ¿Puedo pasar la noche en tu casa? No tengo a dónde ir. Claro que sí. ¿Qué ha pasado? Te lo contaré cuando llegue. Ahora no puedo hablar. Media hora más tarde, Isabel estaba en el umbral del pequeño piso de 2 habitaciones de Estrella, con las maletas en las manos. Su amiga la abrazó con fuerza y la condujo a la cocina. Siéntate, voy a preparar un té. Y cuéntamelo todo en orden. Durante el té Isabel contó lo que había pasado en casa. Estrella escuchaba en silencio, solo a veces moviendo la cabeza. «Hija de puta», dijo al fin. «El día del entierro de tu padre. Cualquiera diría que ha hecho algo así. Ahora no sé qué hacer, dónde vivir, cómo conseguir el divorcio. Te ayudaremos a divorciarte. Te quedarás conmigo hasta que encuentres algo. Tengo un sofá cama cómodo. Estrella, no puedo ser tan duro contigo. ¡Qué tontería! Somos amigas. No podemos hacer otra cosa». Isabel lloró. Por primera vez en aquel terrible día, las lágrimas brotaron por fin. Lloró por su padre, por su matrimonio roto y por la humillación que había sufrido hoy. «Llora, llora», le acarició la cabeza Estrella. «Todo se arreglará».
Ya verás, todo saldrá bien. La semana pasó como un borrón. Isabel iba a trabajar, veía pacientes, respondía a las preguntas de sus compañeros sobre su bienestar, pero era como un sueño. Por las noches volvía a casa de Estrella, cenaba, veía la tele y se acostaba temprano en el sofá cama del salón. Su amiga intentaba entretenerla, contándole anécdotas divertidas del hospital, cocinando los platos favoritos de Isabel, pero ella comía sin apetito y contestaba con una sola palabra. La llamada del abogado llegó el lunes por la mañana, cuando Isabel estaba sentada en su despacho revisando los historiales de los pacientes. Señora Valenzuela, soy Fernando Aguilar, el abogado de su padre. Necesito hablar con usted sobre el testamento del señor Emilio. Isabel se sorprendió. No sabía que su padre tuviera testamento. Emilio nunca hablaba de esas cosas. Consideraba que hablar de la muerte era un mal presagio. ¿Un testamento? Pero mi padre nunca lo mencionó. Lo hizo hace 2 años y me pidió que me pusiera en contacto con usted después de su muerte. ¿Puede venir a mi despacho esta tarde? Sí, claro. Deme la dirección. El despacho del abogado Aguilar estaba en el centro de negocios de la ciudad, en la tercera planta de un edificio antiguo, pero sólido. Fernando Aguilar parecía un hombre de unos 55 años, con el pelo canoso y unos atentos ojos marrones, tras unas gafas de montura fina. Su despacho era pequeño pero acogedor. Muebles oscuros, estanterías del suelo al techo, pilas de documentos ordenados sobre el escritorio. Siéntese, señora Valenzuela, le invitó señalando la silla frente a su mesa. En primer lugar, acepte mis condolencias. Su padre era un hombre muy decente. Gracias, buena señora. ¿Cuánto tiempo lo conoció? 15 años. Acudía a mí para asuntos legales relacionados con negocios. Hace 2 años me pidió que redactara un testamento. Aguilar sacó un grueso expediente de la caja fuerte. El señor Emilio era un hombre muy prudente. Quería que todos sus bienes fueran para usted cuando muriera, para que no hubiera disputas. ¿Qué bienes? Isabel sabía que su padre tenía una tienda de fontanería, pero no se había dado cuenta de que había algo de valor en ella. En primer lugar, la fontanería Emilio con toda la mercancía y el equipo. Segundo, la casa en la colonia del Valle, que es donde creciste. Y tercero, Aguilar hizo una pausa, mirando a Isabel por encima de sus gafas. Una cuenta bancaria por $500,000 americanos. Isabel sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué? ¿500,000? Eso es imposible. Es muy posible. Tu padre era un hombre ahorrativo y un buen hombre de negocios. En 20 años de negocio, había acumulado una buena cantidad de dinero. Hace 5 años vendió un gran almacén que había alquilado a la ciudad para construir un centro comercial. Había invertido el dinero en el banco a un buen tipo de interés. Isabel se quedó de piedra. Nunca se había dado cuenta de que su padre fuera tan rico. Siempre había vivido con modestia. Conducía un coche viejo, vestía ropa sencilla, e incluso cuando ella le ofrecía ayuda económica, él se negaba diciendo que tenía suficiente. Pero, ¿por qué nunca hablaba de ello? Al señor Emilio no le gustaba presumir de su riqueza. Decía que el dinero debía guardarse en secreto. Y lo guardaba todo para ti. Quería que su hija tuviera una vejez segura. Aguilar le entregó unos documentos. Aquí está el testamento, la escritura de la casa, la de la tienda y el extracto bancario. Todo está correcto. No debería haber problemas con la herencia. Tendrás que presentar los papeles en Hacienda para que te den el título, pero eso es una formalidad. ¿Y los impuestos? Preguntó Isabel, que aún no terminaba de creerse lo que estaba pasando. El impuesto de sucesiones será de unos $20,000. No es mucho, teniendo en cuenta el importe total. Isabel cogió los documentos con manos temblorosas. $500,000 era más de lo que podría ganar en 10 años como médico. ¿Qué se supone que debo hacer con la tienda? No sé nada del negocio de la fontanería. Podrías venderla o alquilarla. Tu padre tenía 2 buenas personas trabajando para él, Miguel y José. Conocen el negocio, quizá estén dispuestos a comprar la tienda a plazos o alquilarla. Isabel asintió, intentando comprender las riquezas que le habían caído encima. Gracias por todo, señor Aguilar. No dude en ponerse en contacto conmigo si necesita ayuda. Y de nuevo mis condolencias. Su padre habría estado orgulloso de usted. Después de salir del despacho del abogado, Isabel caminó por la calle durante largo rato.
sin fijarse en los transeúntes. Solo pensaba en una cosa. Era rica, inesperadamente rica. Ahora podía comprarse su propio piso, podía viajar, tal vez incluso abrir una consulta privada. Pero lo primero que sintió no fue alegría, sino amargura. Si hubiera sabido antes de ese dinero, quizá las cosas habrían sido diferentes. Quizá Ricardo no se habría atrevido a dejarla si hubiera sabido que no era una pobre doctora, sino una mujer rica. Aunque, espera, quizá fue al revés. Tal vez se enteró de la herencia de alguna manera y por eso se divorció. ¿Para reclamar la mitad de la herencia? La idea parecía tan cínica que al principio la descartó, pero cuanto más lo pensaba, más probable le parecía. La coincidencia de su última ruptura con ella y la muerte de su padre parecía demasiado sospechosa. Pero no, era imposible. Ricardo no conocía al abogado de su padre, no sabía nada del testamento. ¿O sí lo sabía? De camino a casa de Estrella, se detuvo en el banco y comprobó la cuenta de su padre. Efectivamente, había exactamente $500,000 y 13,000 pesos de intereses del mes pasado. Una suma enorme que la hacía independiente y libre. Por la noche, sentada en la cocina de Estrella con una taza de café, Isabel le contó a su amiga lo de la herencia. «¡Santa María!», exclamó Estrella. $500,000. Ahora sí que eres rica. No puedo creer que mi padre ahorrara tanto y nunca me lo dijera. Quería darte una sorpresa. Es una pena que no viviera lo suficiente para decírtelo él mismo. Estrella, ¿tú crees? Isabel dudó. ¿Podía Ricardo saber lo de la herencia? ¿Cómo? Tú no lo sabías. No lo sabía. Quizás su padre le contó algo, o tal vez vio accidentalmente algunos documentos. ¿Crees que se está divorciando por el dinero? No sé qué pensar. Es solo que el momento parece sospechoso. ¿Le contarás lo de la herencia? Isabel se lo pensó. Por un lado, no tenía sentido ocultárselo. Tarde o temprano se enteraría. Por otro lado, tenía curiosidad por ver su reacción. Se lo diré. Quiero ver qué dice. Al día siguiente, durante la pausa para comer, marcó el número de Ricardo. No contestó enseguida, y cuando lo hizo, su voz sonaba irritada. ¿Qué quieres, Isabel? Hola, Ricardo. Tengo que contarte una cosa. Ayer fui a ver al abogado de mi padre por el tema de la herencia. Una breve pausa. Y mi padre me dejó todas sus propiedades. La tienda, la casa y una cuenta bancaria de $500,000. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Isabel se preguntó si se había cortado la conexión. «Ricardo, ¿me oyes?» «Sí, te oigo». Sonaba diferente. $500,000? Sí. ¿Y es todo tuyo? Según el testamento, sí. Otra pausa. Isabel, tenemos que vernos. Tenemos que hablar seriamente. ¿Hablar de qué? Creí que habías dicho todo el viernes pasado. No por teléfono. Veámonos esta noche. Café Los Amigos, ya sabes, donde solíamos frecuentarnos. ¿Por qué? Tenemos algunos asuntos que resolver, como adultos. Había una nota en la voz de Ricardo que hacía meses que no aparecía. Atención, interés. Isabel se dio cuenta de que sus sospechas eran ciertas. De acuerdo, esta noche a las 7. La cafetería Los Amigos no estaba lejos de su antigua casa. De hecho, solían ir allí a menudo los fines de semana, a tomar café, comer tarta, hablar de planes. Ahora el lugar le parecía extraño e incómodo a Isabel. Ricardo llegó puntual. Tenía buen aspecto, una camisa limpia, el pelo bien peinado y un ligero olor a colonia. Al parecer, iba a causar buena impresión. «Hola», dijo sentándose frente a ella en una mesita junto a la ventana. «¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?» Hacía 6 meses que no oía de él un tono tan comprensivo. «Me encuentro bien. Estoy lidiando con la pérdida de mi padre, pero estoy aguantando». «Lo comprendo. Emilio era un buen hombre». Ricardo se detuvo un momento, buscando las palabras. «Isabel, quiero pedirte disculpas por lo que pasó el viernes. Me comporté no de la mejor manera». «¿Inapropiado?», Isabel sonrió. «Me engañaste durante 4 meses y luego me echaste de casa el día del funeral de mi padre. ¿Y eso es no de buena manera? Entiendo que estés enfadada, y tienes razón, pero vamos a tratar de manejar esto de una manera civilizada». «¿Qué cosa exactamente?». Ricardo se inclinó hacia ella.
Nuestro divorcio, la división de bienes. No quiero que nos peleemos y gastemos dinero en abogados. Podemos llegar a un acuerdo amistoso. Así, Isabel se reclinó en su silla. ¿Qué sugieres? Estoy dispuesta a darte el divorcio sin hacer preguntas. Rápido, en silencio. A cambio, compartes la herencia conmigo. ¿Cómo? Pues, justamente, a medias. Isabel apenas pudo contener la risa. Esta era la verdadera cara de su exmarido. Hace una semana la había estado echando de casa, diciéndole que no valía nada, que él ganaba el dinero y ella solo lo gastaba. Y ahora, tras enterarse de la herencia, de repente habla de justicia. Ricardo, es la herencia de mi padre. No tiene nada que ver contigo. ¿Cómo que no tiene nada que ver conmigo? Estuvimos casados 11 años. Según la ley, todo lo adquirido durante el matrimonio se divide por la mitad. Una herencia no es propiedad conyugal. Pero éramos una familia. Éramos una familia. Lo éramos, hasta que decidiste que te gustaba más Paloma. Isabel, sé razonable. 250,000 sigue siendo mucho dinero para ti, y necesito ese dinero para empezar una nueva vida. Con Paloma, entiendo. Sí, con Paloma. Pensamos casarnos, comprar una casa, tener hijos. Cada palabra tocaba un nervio. Isabel imaginó cómo Ricardo y ella habían hecho una vez exactamente los mismos planes. Cómo habían soñado con hijos, una casa grande, una familia feliz. Hijos, repitió. Tú no querías tener hijos conmigo. Siempre decías que no era el momento, que primero tenías que ahorrar dinero, ponerte en pie. Isabel, no nos quedemos en el pasado. Pensemos en el futuro. Tu futuro, querrás decir. Y en el tuyo también. 250,000 dólares. Es suficiente para comprar un buen piso. Vivirás independiente. No estorbarás a nadie. ¿Nadie en mi camino? Isabel sintió que la rabia hervía en su interior. ¿Quieres decir que ahora estorbo a alguien? No me refería a eso. Eso es exactamente lo que querías decir. Isabel se levantó de la mesa. ¿Sabes qué, Ricardo? La respuesta es no. Rotundamente no. No recibirás ni un céntimo de mi herencia. El rostro de Ricardo se ensombreció. No respondas tan rápido. Piénsalo bien. Ya lo he hecho. Y por cierto, por tu culpa te voy a pedir el divorcio. Por adulterio. Así que nada de tratados de paz. Eso sería un error, Isabel. ¿Qué? ¿Me estás amenazando? Solo digo que es mejor arreglar las cosas amistosamente. El tiempo de ser amable se acabó. Hubo un tiempo para ser amable cuando me mentiste durante 4 meses y llevaste a una amante a nuestra casa. Isabel cogió su bolso y se dirigió a la salida. Isabel, para, gritó Ricardo tras ella. Te vas a arrepentir de esta decisión. Ella no se volvió. De camino a casa de Estrella, su teléfono sonó varias veces. Mensajes de Ricardo. Isabel no los leyó, pero cuando llegó al piso de su amiga, le picó la curiosidad. El primer mensaje. Isabel, volvamos a vernos. Discutámoslo con calma. El segundo. Te comportas como una niña. Sé adulta. 3. La mitad de este dinero es mío por derecho. No dejaré que me robes. 4. Si persistes, te arrepentirás. Encontraré la manera de hacerte compartir. 5. Tengo contactos en Hacienda. Puedo conseguirte una auditoría de todos tus ingresos de los últimos años. Isabel mostró los mensajes a Estrella. ¡Cabrón!, espetó su amiga. Ahora entendía por qué seguía adelante con el divorcio. Olía a dinero. Pero, ¿cómo podía saberlo? No lo supe hasta ayer. Quizá tu padre le contó algo. O tal vez escuchó algunas llamadas telefónicas. O tal vez vio accidentalmente algunos números en algún papeleo. De cualquier manera, no recibirá ni un centavo. Así es. Pero ten cuidado. Esa gente hace cualquier cosa por dinero. Isabel no pudo dormir en toda la noche. El teléfono no paraba de sonar. Ricardo envió varios mensajes más, cada uno más enfadado que el anterior. En el último escribió: ¿Crees que puedes coger todo el dinero y desaparecer? Te equivocas. Conseguiré lo que quiero a cualquier precio. Isabel se dio cuenta de que la guerra no había hecho más que empezar. Vivir en casa de Estrella no era tan fácil como Isabel pensaba. El piso de su amiga era pequeño, solo 2 habitaciones, una cocina y un baño. La propia Estrella dormía en una habitación y su hija Rosa en la otra.
Isabel tenía un sofá plegable en el salón, pero cada mañana tenía que plegar la cama y guardar sus cosas para no interferir en la vida normal de la familia. Los días de trabajo eran especialmente duros para ella. Sus compañeros, por supuesto, sabían de la muerte de su padre y del divorcio de su marido, pero no conocían los detalles. Le expresaban su simpatía, le preguntaban cómo se sentía, pero Isabel veía curiosidad en sus ojos. En un hospital, las habladurías se extienden con rapidez y ella se da cuenta de que se habla de su vida privada. Isabel, ¿es cierto que tu marido te ha echado de casa? Le preguntó su colega, la doctora María López, cuando se encontraron en el pasillo. Es verdad, respondió Isabel brevemente. Y dicen que tiene un amante. María, no quiero hablar de eso. Por supuesto, por supuesto. Es que si pasa algo, todos estamos de tu parte. Estas conversaciones ocurrían todos los días. Isabel se daba cuenta de que la gente quería mostrarle su apoyo, pero la atención constante a sus problemas era agotadora. El accidente ocurrió el miércoles por la tarde. Isabel estaba atendiendo a pacientes en su consulta de la primera planta de la clínica. Había sido un día normal. Resfriados, hipertensión, dolores de cabeza. Nada especial. Hacia las 4, una anciana, la señora Concepción, acudió a verla quejándose de dolor en las articulaciones. Isabel estaba tomándole la atención cuando la puerta de la consulta se abrió con tal fuerza que golpeó la pared. En el umbral estaba Paloma. Isabel la reconoció de inmediato, aunque solo la había visto unos segundos en el dormitorio aquel desafortunado día. Pelo oscuro hasta los hombros, cara bonita maquillada, figura esbelta con un vestido rojo ajustado. Pero ahora aquel bello rostro se contorsionaba de rabia. ¡Usted!, gritó Paloma, señalando con el dedo a Isabel. ¡Zorra avariciosa! La señora Concepción ahogó un grito y se llevó la mano al corazón. Isabel se levantó de detrás de su mesa. Fuera de mi despacho, dijo con la mayor calma posible. Hay un paciente en curso. No funcionará. Paloma entró en el despacho y cerró la puerta de un portazo. Vamos a hablar ahora mismo. ¿De qué vamos a hablar? Del dinero, de la herencia que le robaste a Ricardo. Señora, se dirigió Isabel a la paciente. Salga, por favor. Tengo un asunto que atender. La anciana se levantó apresuradamente y se dirigió hacia la puerta, pero Paloma le cerró el paso. Nadie va a ir a ninguna parte. Que todo el mundo sepa lo avariciosa y mezquina que eres. Paloma, no eres tú misma. Tranquilízate. ¿Me he vuelto loca? Paloma se rió histéricamente. Eres tú la que no eres tú misma. Ricardo lleva 11 años casado contigo, trabajando, manteniéndote, y ahora quieres dejarle sin nada. Yo recibí la herencia, no él. Pero si erais una familia, tiene derecho a la mitad. Él y yo planeamos casarnos, comprar una casa, tener hijos. Y tú lo estás arruinando. Isabel sintió una oleada de rabia. Aquella mujer que había roto su matrimonio se atrevía a acusarla de cualquier cosa. Y cuando tú planeabas casarte, él aún estaba casado conmigo. ¿O es que lo has olvidado? Tu matrimonio murió hace mucho tiempo. Ricardo me lo contó todo. ¿Cómo te volviste fría? ¿Cómo le apartaste? ¿Cómo te convertiste en una aburrida ama de casa? Soy médico, no ama de casa. ¿Qué más da? Paloma se acercó al escritorio de Isabel. Lo principal es que Ricardo era infeliz contigo. Y conmigo es feliz. Y este dinero nos ayudará a construir una nueva vida. Este dinero es la herencia de mi padre. No tiene nada que ver con Ricardo ni contigo. Sí que tiene que ver, gritó Paloma. No dejaremos que nos robes. Fuera de mi despacho. Ahora mismo. No lo haré. Paloma cogió el estetoscopio de la mesa de Isabel y lo lanzó contra la pared. No hasta que prometas darle a Ricardo lo que es suyo. La señora Concepción lloró de miedo. Isabel intentó rodear la mesa para acercarse a su paciente, pero Paloma le impidió el paso. «¡Dame el dinero!», gritó. «¡Dame la mitad, zorra avariciosa!». Empezó a coger todo lo que había en la mesa de Isabel, tonómetro, instrumental médico, carpetas, y lo tiró al suelo. El tonómetro se hizo añicos y los instrumentos salieron volando por toda la habitación. «¡Basta ya!», gritó Isabel. «Estás loca». Pero Paloma estaba loca de rabia. Cogió una silla y la golpeó contra la mesa. Era una vieja mesa soviética, pero el impacto fue tan fuerte que rompió el tablero. «¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero!», repetía, rompiendo todo a su alrededor.
Luego se dirigió al botiquín de cristal y lo golpeó con el puño tan fuerte como pudo. El cristal se rompió con un ruido metálico y los fragmentos se esparcieron por el suelo. Los medicamentos goteaban de los frascos rotos. «Me da igual», gritó. «No me importa tu trabajo. Danos nuestro dinero». Hubo un alboroto en el pasillo. Se oían las voces de pacientes ansiosos, portazos y los pasos rápidos de alguien. Por fin se abrió la puerta del despacho e irrumpieron dos guardias, un anciano Pedro y un joven Carlos. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Pedro. «Esta mujer ha entrado en la consulta y lo está destrozando todo», explicó Isabel. Paloma se volvió hacia los guardias. «Nos ha robado dinero», gritó. «No tiene derecho». «Señora, cálmese», dijo Carlos mientras se acercaba cautelosamente a ella. «Vámonos de aquí». «No me toque». Paloma intentó coger algo más de la mesa, pero Pedro y Carlos la cogieron por debajo de los brazos. «¡Soltadme!», gritó tratando de zafarse. «Esa zorra tiene que darnos nuestro dinero». Los guardias la arrastraron a la fuerza hacia la puerta. Paloma forcejeó, gritando maldiciones a Isabel, pero los hombres eran más fuertes. «¡Aún no hemos terminado!», gritó desde el pasillo. «Os arrepentiréis. Ricardo encontrará la manera de recuperar lo que es suyo». Su voz se apagó en algún lugar del pasillo, pero el ruido en la clínica no disminuyó. Una multitud de curiosos, pacientes, médicos, enfermeras, se había reunido en la puerta. Todos miraban el despacho destrozado con los ojos muy abiertos. Isabel, de pie en medio de aquel caos, sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Su vida privada era ahora propiedad de toda la clínica. Mañana este caso sería la comidilla de todas las salas. «Isabel, ¿estás bien?». Estrella se abrió paso entre la multitud y abrazó a su amiga. «Sí, creo que sí». «¿Y el paciente?». Isabel se volvió. La señora Concepción estaba sentada en una silla junto a la ventana, temblando de nerviosismo. «Señora, ¿cómo se encuentra?». Isabel se acercó a ella. «Doctora, ¿quién era esa mujer? ¿Por qué le gritaba?». «Son problemas familiares. Siento que te hayas visto arrastrado a ello». El jefe de medicina, Eduardo Morales, se presentó en la puerta del despacho. «Isabel, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó en tono severo. «Una mujer no autorizada entró y causó estragos. Seguridad la acompañó fuera». «¿Cuál ha sido el motivo?». Isabel dudó. No quería contarle a su jefe sus problemas familiares, pero no tenía elección. «Es la examante de mi marido. Nos estamos divorciando y me pide dinero». El doctor Morales frunció el ceño. «Isabel, sé que estás pasando por un momento difícil, pero los problemas personales no deberían afectar a tu trabajo, y mucho menos perturbar la tranquilidad de tus pacientes. No es culpa mía lo que ha pasado. Yo no la invité. Tal vez no, pero el hecho permanece. Tómate unos días libres. Pon tus nervios en orden, y la oficina tendrá que ser restaurada». «Eduardo», Estrella intervino, «no culpes a Isabel. Ella es la víctima, no la culpable». «No culpo a nadie, pero tiene que haber orden en el hospital». El doctor Morales se volvió hacia Isabel. «Tiene hasta el lunes para descansar. Después decidiremos qué hacer». Isabel asintió. No tenía fuerzas para discutir. Pasó el resto del día en comisaría, donde la llamaron a declarar. Resultó que Paloma había sido detenida en la puerta de la clínica cuando intentó volver a entrar. «Señora Valenzuela», dijo el oficial investigador, el capitán Ramírez, «¿quiere presentar una denuncia penal? ¿Y en virtud de qué artículo? ¿Gamberrismo? ¿Daños a la propiedad? ¿Amenazas?». La señora Castillo causó daños a la propiedad pública, rompiendo el mobiliario y el equipo médico de la clínica. «Sí, me gustaría presentar una denuncia». «De acuerdo, pero ten en cuenta que ella también puede contrademandar. Alega que le robaste dinero a su prometido». «¿Qué dinero? Es la herencia de mi padre». «Bueno, eso lo decidirá el tribunal, si llega el caso. Vamos a tomarle declaración por el delito de gamberrismo». Aquella tarde, sentada en la cocina de Estrella, Isabel le contó a su amiga la conversación en comisaría. «Ahora habrá juicio», dijo cansada. «Es todo lo que necesito. Hiciste bien en denunciar, que asuma la responsabilidad de sus actos. ¿Y si presenta una contrademanda? ¿Reclamar la mitad de la herencia por la vía judicial? Déjala intentarlo. No tiene derecho a tu herencia. ¿Y si el tribunal decide lo contrario?». Estrella lo pensó. «¿Sabes qué?
Necesitas un buen abogado, no el viejo que hizo el testamento de tu padre, sino un verdadero luchador, alguien especializado en procesos de divorcio. ¿Dónde puedo encontrar uno? La hermana de mi ex marido es abogada. Una vez me ayudó con un divorcio. Es una mujer muy inteligente. La llamaré mañana, a ver si podéis quedar. Al día siguiente, Estrella llamó a la abogada y concertó una cita. Carmen Reyes resultó ser una mujer de unos 45 años, de pelo corto y canoso y ojos grises y penetrantes. Su despacho estaba en un moderno centro de negocios, decorado con rigor y elegancia. Muebles claros, cuadros en las paredes, grandes ventanales con vistas al centro de la ciudad. Cuéntame toda la historia desde el principio, le pidió a Isabel mientras se acomodaba en la silla frente a su escritorio. Isabel contó todo con detalle. Las infidelidades de Ricardo, cómo le pilló con su amante, la herencia, las exigencias de su exmarido, el escándalo de la clínica. Carmen Reyes escuchaba atentamente y a veces hacía preguntas aclaratorias. ¿Así que recibió la herencia después de que su marido la echara de casa? Preguntó. Sí, mi padre murió el día que pillé a Ricardo con su amante, y el testamento no se anunció hasta una semana después. ¡Qué bien! ¿Y las escrituras del piso donde vivías están a nombre de quién? De Ricardo. La hipoteca estaba a su nombre. Ah, ya veo. ¿Y teníais ahorros conjuntos? ¿Depósitos conjuntos? No. Cada uno tenía su tarjeta nómina. Compartíamos los gastos a partes iguales. Tanto mejor. La abogada hizo algunas anotaciones en su cuaderno. Isabel, tengo buenas noticias para ti. Tu exmarido no tiene derechos hereditarios. ¿Y si demanda? Que lo haga. La ley está de tu parte. Una herencia recibida por uno de los cónyuges no es un bien adquirido conjuntamente y no puede dividirse. Sobre todo en tu caso, que la recibiste después de terminar el matrimonio. Isabel se sintió aliviada. ¿Y las amenazas? Promete meterme en problemas con Hacienda. Documenta todas las amenazas. Guarda los mensajes, graba las llamadas telefónicas si las hay. Podría ser útil para conseguir una orden de alejamiento contra el acoso. ¿Cuánto costará el divorcio? Si no se resiste, unos $1000 por todo. Si alarga el proceso y exige la división de bienes a través del tribunal, podría ser más caro. Pero repito, no tiene motivos para tal demanda. Gracias, señora. Eso es muy tranquilizador. No hay de qué. Y recuerde, la ley protege a los ciudadanos de buena fe. Su exmarido intenta asustarla, pero en realidad no puede hacer nada. Al salir del despacho de Carmen Reyes, Isabel sintió algo parecido a la calma por primera vez en días. Ahora sabía que la ley estaba de su parte, que tenía un buen abogado, que Ricardo no podía quitarle la herencia de su padre, pero aún no sabía lo que podía hacer un hombre cegado por la codicia y la ira. Tras reunirse con la abogada, Isabel sintió una oleada de confianza. Carmen Reyes era convincente. La ley la protegía y Ricardo solo podía hacer ruido con sus amenazas y exigencias. Pero cuanto más pensaba en lo ocurrido, más crecía su rabia. El escándalo de la clínica fue la gota que colmó el vaso. Ahora todos sus compañeros conocían sus problemas personales. Los pacientes cotilleaban en los pasillos y el médico jefe insinuaba que esos incidentes eran inaceptables. Isabel se sintió víctima, no solo traicionada y humillada en casa, sino también deshonrada en el trabajo. El jueves por la noche, mientras Estrella y ella cenaban en la cocina, su amiga se dio cuenta de su mal humor. ¿En qué estás pensando?, le preguntó. En que me han vuelto loca. Primero Ricardo me engañó durante 4 meses, luego me echó de casa el día del entierro de mi padre, y ahora esa estúpida suya ha causado estragos en mi trabajo. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Quiero vengarme de ellos, demostrarles que no soy un pelele al que puedan pisotear impunemente. Estrella miró atentamente a su amiga. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Me han avergonzado delante de toda la clínica. Quizá ha llegado el momento de que ellos experimenten lo mismo. ¿A qué te refieres? Isabel se detuvo un momento, pensando en su idea. Trabajan en la misma consulta. Ricardo y Paloma. Me pregunto si sus compañeros saben que tienen una aventura. ¿Y que él era un hombre casado cuando empezó? Probablemente lo adivinen. Estas cosas son difíciles de ocultar en una oficina. Adivinar y saber son cosas diferentes, especialmente si les das todos los detalles. Isabel, ¿quieres ir a trabajar con ellos? ¿Por qué no?
Si ellos pueden venir a mi trabajo y montar una escena, yo también. Pero es venganza. ¿Qué hay de malo en eso? Se lo merecen. Estrella negó con la cabeza. No lo sé, compañero. Quizás sea mejor no rebajarse a su nivel. ¿A qué nivel deberíamos rebajarnos? ¿Al nivel de la humillación silenciosa? No. El viernes por la mañana, Isabel se despertó con una decisión firme. Se tomó un día libre en el trabajo, alegando mala salud tras el escándalo, y a eso de las 11 de la mañana se dirigió a la oficina de la empresa comercial Emilio e Hijos. La empresa estaba situada en un edificio de 3 plantas en las afueras del distrito comercial. Isabel había estado allí muchas veces, en fiestas de empresa, a veces para recoger a Ricardo después del trabajo. Sabía que el despacho del director estaba en la primera planta, un gran espacio abierto en el que trabajaban 20 personas. En la entrada del edificio había un guardia de seguridad, un hombre mayor con cara de bonachón. Reconoció a Isabel. Ah, señora Valenzuela, ¿cómo está usted? Hacía tiempo que no la veía. Hola, Alberto. Estoy muy bien. ¿Puedo ver a Ricardo? Claro, adelante. Está en el primer piso. Isabel subió la familiar escalera. El corazón le latía con fuerza, pero su determinación no vaciló. En el pasillo del primer piso se detuvo frente a una puerta con el rótulo Departamento de Ventas y respiró hondo. Abrió la puerta y entró en una gran sala dividida en puestos de trabajo por tabiques bajos. Había mucho ruido. La gente hablaba por teléfono, golpeaba teclados y discutía algunos temas. Ricardo estaba sentado contra la pared del fondo, de espaldas a la puerta. A su lado, en una mesa vecina, estaba Paloma. Hablaban en voz baja, apoyados el uno en el otro. Isabel se dirigió al centro del despacho y se detuvo para que todos la vieran. Poco a poco las conversaciones se fueron apagando y la gente levantó la vista de sus ordenadores, sorprendida por la inesperada visita. Siento molestarles, dijo Isabel en voz alta, para que todos la oyeran. Me llamo Isabel Valenzuela. Quería darles algunos datos sobre sus compañeros. Se hizo el silencio en el despacho. Ricardo se giró bruscamente, vio a su mujer y se puso pálido. Paloma también se giró, con la cara contorsionada por la ira. ¿Qué hacéis aquí?, siseó Ricardo, levantándose de un salto. Decirte la verdad sobre ti, contestó Isabel con calma. Verán, se volvió hacia el personal. Estos dos, Ricardo Valenzuela y Paloma Castillo, llevan 4 meses teniendo una aventura. Varias personas miraron a su alrededor. Alguien sonrió. Al parecer, ya corrían rumores de una relación amorosa por la oficina. Por sí solo sería su asunto privado, continuó Isabel. Pero hay un detalle. Ricardo Valenzuela es mi marido. Lo fue durante 11 años, hasta que decidió que le gustaba más la señora Castillo. Se hizo un silencio sepulcral en el despacho. Todos miraban a Isabel y a Ricardo y Paloma. Isabel, basta, dijo Ricardo en voz baja. No hace falta que montes una escena. ¿Escenas? Isabel sonrió. Aún no es una escena. La escena fue cuando llegué a casa del funeral de mi padre y te encontré en mi cama. Alguien en el despacho soltó un grito ahogado. Paloma se levantó de la mesa con la cara enrojecida. «¡Basta ya!», gritó. «¡Fuera de aquí!». «Tómate tu tiempo, cariño», dijo Isabel. «Aún no te lo he contado todo». Volvió a dirigirse al personal. «Después de que mi marido me echara de casa el día del funeral de mi padre, resultó que mi padre me había dejado una herencia. $500,000. Hubo gritos de sorpresa en la oficina. Ese dinero era mucho dinero para los oficinistas corrientes. ¿Y sabes lo que hizo mi querido marido cuando se enteró?, continuó Isabel. De repente decidió que quería divorciarse de mí pacíficamente, a cambio de la mitad de la herencia. Isabel, cállate. Ricardo se acercó a ella, pero retrocedió. Y cuando me negué a compartir el dinero con un hombre que llevaba 4 meses engañándome, me amenazó. Prometió meterme en problemas con Hacienda, buscar la manera de obligarme a devolver el dinero. «Está mintiendo», gritó Paloma. «Se lo está inventando». «¿Miente?». Isabel sacó su teléfono. «¿Quieres que te lea en voz alta los mensajes que me envía? Te arrepentirás de esta decisión. Encontraré la manera de hacerte partícipe. Tengo contactos en Hacienda. También se me ocurrieron a mí». Ricardo se abalanzó sobre ella, intentando coger el teléfono, pero Isabel lo esquivó.
Y ayer, la señora Castillo irrumpió en mi trabajo en la clínica y destrozó mi despacho. Destrozaron el equipo médico, rompieron un botiquín y me exigieron que les diera el dinero de mi padre muerto. «Eso no es verdad», gritó Paloma, pero su voz sonaba histérica. «Los guardias se la llevaron», continuó Isabel con calma. «Ahora hay una causa penal contra ella por gamberrismo». En la oficina se hizo el silencio más absoluto. Todos los empleados miraban lo que ocurría como si fuera una representación teatral. Así que, Isabel miró a todos los presentes. «Ahora ya sabéis con quién estáis trabajando. Un hombre que engaña a su mujer durante 11 años y luego intenta quedarse con la herencia de su difunto padre. Y una mujer que rompe las familias de los demás y luego se amotina en los hospitales, exigiendo el dinero de los demás». «Basta ya», gritó Ricardo. «Fuera de aquí». «Me voy», asintió Isabel. «No tengo nada más que hacer aquí». Se volvió hacia el personal. «Cuidad de vuestras familias y de vuestro dinero». Se dirigió a la salida en medio del silencio de toda la oficina. Ricardo y Paloma permanecieron de pie en sus mesas, rojos de ira y vergüenza. En la puerta, Isabel se volvió por última vez. «Ah, sí, casi se me olvida. Se hacen llamar gente honrada y se creen con derecho a la herencia ajena. Pero yo los llamaría más sencillamente sinvergüenzas y aventureros». Con estas palabras salió del despacho. En el pasillo, Isabel se detuvo, se apoyó en la pared e inspiró profundamente. El corazón le latía con tanta fuerza que podía oírlo retumbar, pero sintió satisfacción. Por fin había luchado contra sus agresores. Del despacho llegaban voces apagadas. Al parecer, se había producido una discusión después de que ella se marchara. Isabel bajó, se despidió del guardia y salió. Solo ahora se dio cuenta del riesgo que había corrido. Ricardo y Paloma debían de estar furiosos por semejante humillación pública. Podrían intentar vengarse de ella, y de las formas más despreciables. Pero era demasiado tarde para lamentarse. Lo hecho, hecho estaba. Isabel pasó todo el día en ansiosa expectación. Paseó por la ciudad, entró en tiendas, tomó café en cafeterías, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al escándalo de la mañana. Su teléfono estaba en silencio, sin llamadas ni mensajes de Ricardo. Al anochecer volvió a casa de Estrella. Su amiga la recibió en la puerta con cara de preocupación. «¿Cómo te ha ido? ¿Has hecho lo que habías planeado?» «Sí, lo he hecho». «¿Cómo te sientes ahora?» «No lo sé. Por un lado, satisfacción. Por otro, miedo. Probablemente pensarán en algo para vengarse. Ten cuidado. Gente así es capaz de cualquier cosa». Por la noche cenaron los tres juntos. Isabel, Estrella y su hija Rosa. La niña estaba de buen humor, hablando de las novedades del colegio. E Isabel sintió algo parecido a la paz por primera vez en muchos días. Pero la paz no duró mucho. A las 11:30, mientras veían la televisión en el salón, se oyó el ruido de los frenos de un coche. Luego la puerta del coche se cerró de golpe y se oyeron pasos pesados. «¡Isabel!», gritó una voz familiar. «¡Isabel, sal!». Era Ricardo. Su voz sonaba borracha y enfadada. «No salgas», susurró Estrella. «Que grite y se vaya». Pero Ricardo no se iba a ir. «Isabel», gritó. «Sé que estás aquí. Sal y habla conmigo». «Mamá, ¿quién es?», preguntó Rosa asustada. «El ex marido de Isabel. No te preocupes, no abriremos la puerta». «¡Isabel!». La voz de Ricardo se hizo aún más fuerte. «¿Crees que puedes esconderte? ¿Crees que puedes deshonrarnos y esconderte como un cobarde?». Desde la ventana veíamos que en la calle estaban encendidas las luces de las ventanas de las casas vecinas. La gente se asomaba, preguntándose qué estaba pasando. «¡Nos habéis despedido!», gritó Ricardo. «¿Habéis oído? Por vuestra actuación nos han despedido a los dos». Isabel sintió un remordimiento de conciencia. Quería darles una lección, pero no pensó que llegarían a despedirla. «Nos habéis arruinado la vida», Ricardo seguía gritando. «Pero no voy a dejar que os libréis tan fácilmente». Se oyó el ruido de cristales rompiéndose. Ricardo tiró algo contra la ventana de la planta baja de la casa vecina. «Ahora llamo a la policía», dijo Estrella cogiendo el teléfono. «Isabel». Ricardo se acercó a su casa. «Te voy a arruinar. Encontraré la manera de quitártelo todo. Te arrepentirás de haber nacido». Se oyó otro cristal rompiéndose. Esta vez Ricardo golpeó la ventana de su casa.
Mamá, tengo miedo, gritó Rosa. Todo va a salir bien, hija. La policía está en camino. Isabel se acercó a la ventana y se asomó con cautela. Ricardo estaba de pie en medio del patio con una piedra en la mano. Estaba borracho, tambaleándose, con la camisa desabrochada. ¿Me ves?, gritó, divisándola a través de la ventana. ¡Qué bien! Escúchame bien. Te obligaré a darme el dinero. Tengo maneras. Lanzó una piedra contra la ventana, pero falló. La piedra golpeó la pared de la casa. «Has arruinado mi carrera», gritó. «Pero yo arruinaré tu vida. Encontraré la manera. Tengo contactos». Por fin se oyeron las sirenas de los coches de policía. Dos coches con luces intermitentes se detuvieron frente a la casa y se apearon 4 policías. «Señor, cálmese», dijo uno de ellos acercándose a Ricardo. «Deja las piedras». «Me ha arruinado la vida», gritó Ricardo señalando la ventana. «Esa zorra me ha deshonrado delante de todos». «Señor, está usted borracho. Venga con nosotros». Ricardo intentó resistirse, pero los policías le cogieron por los brazos. «¡Soltadme!», gritó. «Debe responder por lo que hizo. Señor, está invadiendo y dañando propiedad ajena. Queda usted detenido». Ricardo intentó liberarse, pero estaba borracho y débil. Los policías no tuvieron problemas para llevarlo al coche. «Isabel», gritó por última vez, «esto no ha terminado. Encontraré la forma de vengarme de ti. Te arrepentirás». El coche con Ricardo se marchó. El segundo se quedó. La policía subió al piso de Estrella para hacer un informe. «Señora Valenzuela», dijo el hombre mayor, el capitán Figueroa. «¿Es este su marido?» «Ex marido. Nos estamos divorciando». «¿La amenazó?» «Sí», y rompió la ventana con una piedra. «Presentaremos una denuncia». «¿Va a presentar una denuncia?» «Claro que sí». «Bien, bien. Ahora se pondrá sobrio en la celda, y mañana habrá un juicio por un delito administrativo. Le caerá una multa o unos días de arresto por alteración del orden público y daños a la propiedad». «¿Y las amenazas?» «Si sigue acosándote, pon una denuncia por amenazas. Entonces se puede abrir una causa penal». La policía se fue hacia medianoche. Estrella tapó la ventana rota con cartón, así que no pasaría nada hasta mañana. «Bueno, ¿estás contenta con el resultado?», le preguntó a Isabel cuando se quedaron a solas. «No lo sé. Siento que los hayan despedido. No es lo que yo quería». «¿Qué querías?» «Solo quería que se sintieran tan incómodos como yo en la clínica, pero no quería quitarles el trabajo. Lo hecho está. Lo importante ahora es tener cuidado. Después de hoy, podría hacer cualquier cosa». Isabel asintió. Se dio cuenta de que la guerra con Ricardo y Paloma no podía evitarse, y esta guerra no había hecho más que empezar. Era una noche tranquila al otro lado de la ventana, pero Isabel sabía que la calma era engañosa. Ricardo saldría mañana de la policía, y no se sabía qué se le ocurriría en su sed de venganza. Se fue a la cama con la inquietante sensación de que lo peor estaba por llegar.